Y es una Mm. película que hemos hablado anteriormente que aborda el multiverso, aborda las diferentes posibilidades que una persona puede tener en su vida, también las diferentes habilidades a las que se puede acceder si uno aprende a conectar de cierta forma su mente con esas otras posibilidades que a nivel, por ejemplo, de la física cuántica o ciertas teorías, podríamos decir que es un campo cuántico de posibilidades donde básicamente desde del estudio de la cosmología se entiende que a nivel de probabilidades matemáticas realmente cualquier cosa es posible. Cualquiera de las cosas que podríamos imaginar, hasta las más alocadas, raras e impensables, estadísticamente, matemáticamente puede ocurrir aunque sea alguna vez en el universo, que se den ciertos tipos de anomalías que nos conduzcan a caminos diametralmente opuestos o muy diferentes con respecto a lo que estábamos viviendo. Como por ejemplo, en este mismo momento podría aparecer un dinosaurio caminando al lado de nosotros y, y pues eso seguramente nos dejaría bastante descolocados, pero a la vez así funciona la magia también. La magia consiste en generar ese tipo de situaciones que nos conduzcan hacia nuestros propósitos, aunque parezcan muy difíciles de lograr. Y en la película se abordan de modo simbólico eso, planteando que para cambiarte a una línea de posibilidades, de tiempos, de habilidades que normalmente no podrías acceder, tienes que hacer cosas bastante impensables, bastante alocadas. Cosas como, por ejemplo, que ponerte a bailar en una situación atípica, decirle a alguien te amo, a alguien que normalmente odiarías. Y este tipo de cosas que en la película se muestran como motivos jocosos de diversión, cosas divertidas, bizarras a veces, pero que realmente en la vida de cada uno sirven y provocan efectos. Cuando rompes ese patrón, esos patrones que habíamos dicho que cíclicamente, por ejemplo, en la serie de Obi-Wan se ven, cómo se pasa de un polo a otro siempre y te mantiene siempre atado a lo mismo. Al hacer algo totalmente diferente, rompes ese patrón. Te pasas a un nivel de realidad diferente, que genera resultados diferentes también. Pero a lo largo de esta historia, de todo en todas partes al mismo tiempo, también nos muestra ciertos patrones repetitivos. Nos muestra esto que desde la perspectiva holográfica del universo podemos analizar como una fractalización. Como el universo holográfico tiende a repetir los mismos patrones en diferentes situaciones de la vida de los personajes y en nuestras propias vidas también. Hay ciertos simbolismos, ciertas frases, ciertas palabras, ciertos comportamientos, ciertas acciones, ciertos accidentes, por ejemplo, ciertos hechos fortuitos que se tienden a repetir a lo largo del tiempo, en los diferentes años de nuestras vidas y en diferentes contextos también. Así que eso vamos a analizar ahora en la serie, vamos a ver algunos de esos patrones. Si quieres, Hernán, puedes presentar ahí algunos de ellos y los vamos a ir desglosando y viendo también cuál es el significado filosófico que tienen en la humanidad. ¿Te parece bien? Sí. Mira, justo acá estamos mencionando, bueno, puse en pantalla a uno de ellos que tiene que ver con, más bien y representativamente, es esto. Vamos a comenzar por acá. Que con la hija, puntualmente. Bueno, vamos a aclararle. Ahora sí, ya les avisamos en el capítulo anterior que vieran la película, así que en esta van a haber spoilers. Ahora sí, puntualmente van a haber spoilers. Y una de las cosas entonces para mencionar es que esto de la reiteración de ciertos patrones y elementos y respuestas, por ejemplo, también en automatizadas ante ciertas situaciones, circunstancias, la hija de que bueno, es una de las protagonistas de la película, que también tenía una visión al respecto de qué es lo que estaba ocurriendo, que también podríamos decir que había entrado una especie de depresión, y cada una de los elementos de su vida, metafóricamente o simbólicamente, es difícil de explicar porque también todo esto es en una metáfora en la película, ¿cierto? Plantea todo esto metafóricamente. Y es como si en esa metáfora cada una de esas cosas
con una carga negativa, las une con una forma muy concreta, que es una dona, ¿sí? Un toroide, un toro, que, por ejemplo, acá hasta está reflejado en su propio peinado, más puntualmente en ese lugar, podríamos decir, interno, sagrado de ese personaje. Es allí, en ese espacio interior, donde fue recolectando cada uno de esos recuerdos, de esas situaciones, y tomaban esta forma, ¿sí? Y recreaba justamente un agujero negro, y esta es la imagen de la dona. Ahora bien, a lo largo de la película, ese patrón se lo observó en distintas escenas, que ahora después le podemos mencionar. Más K, ¿qué dirías que refleja o representa en la espiritualidad o a lo que estamos hablando ahora a nivel psicológico, espiritual, el toroide, esta figura concretamente? Bueno, como bien habías dicho, nos podemos recordar de los agujeros negros, por ejemplo, o al menos lo que nos han enseñado o representado los agujeros negros a nivel gráfico. Porque también hay que decir algo muy interesante, y es que inclusive hay científicos, investigadores que caen en esta falacia o en este error. Hace poco se ha presentado una imagen que supuestamente se dice que es una foto de un agujero negro. Eso puede confundir bastante a las personas y no permitirles entender cómo funcionan los agujeros negros realmente, por lo menos lo que se entiende a nivel de la física. Y es que los agujeros negros, al absorber luz, no se los puede ver directamente. Es decir, los agujeros negros en la realidad práctica, en la realidad cotidiana, en lo directo, en lo experienciable, son invisibles. Entonces, ¿cómo se sabe que hay un agujero negro? Pues por los efectos que va generando alrededor. Y esa supuesta foto que se ha presentado de un agujero negro en realidad no es una foto. Es una reconstrucción computarizada en base a ciertos datos que se han tomado de cierta radiación que hay por ahí alrededor y demás. Se ha unido esos datos y se ha generado una imagen metafórica de cómo sería un agujero negro si pudiera ser visto. Pero realmente decir que es una foto es algo bastante tramposo, porque no es cierto. No es como que con un telescopio vas a ver hacia ahí y le vas a sacar esa foto. Claro. Entonces, esta primera metáfora la podemos relacionar ya con la física directamente, como en esa dona, en esa parte tan interior, tan oculta de esa persona, se han conjugado diferentes tipos de atractores, de situaciones que absorben la luz, en realidad. Todas las cosas buenas, esa persona no las estaba viendo dentro del contexto de la historia. Realmente estaba en ese estado depresivo porque había experimentado tantas realidades, tantas posibilidades en el multiverso, y estaba haciendo tanto foco nada más en lo negativo, en las partes tristes, en las trágicas, en las partes que pareciera que no tenían sentido, que claro, al unir todas esos recuerdos, esas situaciones, terminó representándolo en algo así, como una especie de agujero negro que, como se puede ver ahí mismo en la imagen, pareciera que estaba distorsionando la luz inclusive a su alrededor. Exactamente como podemos ver ahí. También nos puede recordar como una especie de ojo, pero un ojo negro. Es como un ojo que está viendo en realidad la oscuridad, la parte oscura de las cosas, a diferencia de nuestros ojos que son blancos alrededor y están preparados para ver la luz realmente, para distinguir las diferentes formas también. Y les voy a compartir también a nivel de lo que podemos decir que es la física del campo unificado, la topología y demás figuras también que se han representado en la espiritualidad de diferentes épocas. ¿Qué significa también la dona? La dona no es una simple casualidad, por lo menos desde nuestra perspectiva. Si les preguntáramos a los directores qué estaban pensando y por qué eligieron esa dona, pues no sé qué nos dirían, pero nosotros le podemos encontrar un significado metafórico bastante sustancial también. A ver si encuentro para compartir pantalla. Les voy a mostrar esta imagen que muchas veces se ha conocido en muchas culturas como un mandala, simplemente.
Cuando lo puedan ver, por favor, Hernán, me avisas. Ahí lo puse para Ahora sí, compartir. ahí lo puse en pantalla. Sí. Muy bien, fíjense cómo esta serie de mandalas son figuras bastante simétricas, son figuras geométricas que se representan como arte en muchas culturas, en el hinduismo, en el budismo, en muchas culturas indígenas también. Y normalmente sirven también su preparación y su construcción, no solo como un método artístico, no solo como algo bonito para admirar, sino que realmente la construcción de un mandala se realiza haciendo una profunda reflexión y en un estado meditativo también, un estado de contemplación de la vida. Y básicamente eso que uno va sintiendo y lo que va reflexionando y descubriendo a lo largo de esa meditación se puede ir reflejando también en el mandala. Entonces, es un proceso retroalimentativo donde por un lado la figura que decides hacer te genera y te evoca una cierta sensación, pero también la sensación que estás teniendo te hace que realices el mandala de una determinada forma. Entonces, este tipo de figuras así, círculos concéntricos, lo vemos en casi todas las culturas de la humanidad a lo largo de las diferentes épocas. Y también tiene un trasfondo a nivel de 3 dimensiones, que también les voy a mostrar a continuación. Y este trasfondo de 3 dimensiones se ha estudiado mucho en la topología, se ha usado inclusive en el psicoanálisis y sirve como una metáfora para entender lo que es un sujeto, lo que es la estructura del yo, la estructura del ego y cómo funciona también nuestras dinámicas psíquicas. Entonces ahí lo pongo para compartir, si me confirmas cuando lo estén viendo. Ahora sí. Entonces, esta figura es lo que normalmente se conoce como toroide o tubo toro, ¿sí? Que como pueden ver claramente, tiene esa misma forma de dona que hemos visto ahí en la película, todo en todas partes al mismo tiempo. Entonces, fíjense cómo la dona no es simplemente un elemento caprichoso que se puede utilizar nada más al azar, porque podríamos haber pensado por qué no utilizaron cualquier otra cosa, ¿no? Una lechuga que absorbe la energía, Sí. no sé, un zapato oscuro. Pero esta forma realmente nos habla de la ciclicidad del universo, de cómo todas las cosas son cíclicas, que vuelven, que se repiten, cómo las diferentes vidas, una y otra vez, repiten ciertos patrones. También podemos ver todos esos círculos concéntricos que van rodeando la dona, como esas múltiples líneas del tiempo, múltiples posibilidades, que no son exactamente las mismas, pero sí tienden a apuntar hacia lo mismo, hacia un mismo centro. Y ahí en el centro todas se comienzan a acercar las unas a las otras y a tener ciertos puntos en común también. Y es lo que tal cual se muestra en la película. Y es lo que también podemos ver en el universo normal, en el universo en el que cada uno habita, como en sus propias diferentes etapas de la vida también hay cosas que seguimos repitiendo, los mismos errores, las mismas virtudes también, y como de persona en persona, igualmente, hay características que se repiten por igual y que a veces no queremos repetir. Y así como en Obi-Wan, el camino consistía en lograr crear su propia vida, su propio camino, diferente, independiente necesariamente de los demás, también aquí podemos ver de qué manera lograr que nuestras propias vidas se diferencien de la vida de nuestros padres, hermanos, pareja y demás, y lograr ser realmente personas con una vida propia, por decir de algún modo. Y de ese modo enriquecer el universo también, aportarle al universo cosas diferenciales que antes no existían. Si quieres puedes colocar, Hernán, una vez más ahí las imágenes de la película. Vamos a analizar otra variante de estos símbolos que aparece ahí justamente. Al principio de la película, en estas hojas de los impuestos, la cobradora de impuestos le hace un círculo a determinadas informaciones ahí de cálculos que habían estado realizando y le dice que esas cuentas, esos cálculos de impuestos pueden hablar mucho acerca de la vida de las personas. Que ella, analizando los impuestos, las facturas, lo que cada persona gana, lo que ha perdido y demás, puede saber mucho de las costumbres y la personalidad, inclusive de esos negocios. Y los marca ahí con un símbolo
que también nos está dando mucho que entender. Ese mismo símbolo también ha sido utilizado en culturas antiguas y específicamente lo hemos visto en la cultura Zen, representado de una forma muy clara. El Zen básicamente es una derivación de lo que antiguamente era el taoísmo. Si han escuchado alguna vez hablar de Lao Tse, Lao Tse significa viejo maestro, ha sido uno de los grandes maestros también a nivel de la humanidad, y seguramente habrán visto en algún momento el símbolo del Tao, que lo puse a compartir en pantalla, no sé si lo están viendo. El símbolo del Tao refleja el yin y el yang, la dinámica de la luz y la oscuridad, lo sutil y lo denso, lo suave y lo duro. Más seguramente ese símbolo ya lo conocen, se usa mucho en el ámbito de las artes marciales, en el ámbito de la espiritualidad también. Y de ese símbolo se derivó otro símbolo que es el símbolo de el Zen, ¿sí? Y ese símbolo del Zen es justamente un círculo que normalmente suele estar pintado con un pincel. Es un círculo así, normalmente hecho negro sobre blanco. Es un símbolo que también muchos maestros espirituales han utilizado y representa justamente el ciclo de la vida. Como todo es cíclico, como lo que decíamos también con Obi-Wan, que a veces uno pasa por periodos de mayor éxito, de mayor prosperidad, otras menos. Es cíclico en el sentido de que los días se repiten, de que la luz y la oscuridad van y vienen, que se complementan. Como se ve en el símbolo del Tao, pareciera que la luz y la oscuridad están en una danza permanente también. Y lo que muestra la película, todo en todas partes al mismo tiempo, es de qué manera aprender a lidiar con esos ciclos, con el hecho de que pareciera que nunca se llega a un final definitivo, que le dé sentido, un sentido final a todas las cosas, sino que el sentido de la vida y de encontrar una satisfacción está en cada momento, está en todo ese transcurso del ciclo. En cada una de esas partes de ese trazo es donde tenemos que encontrar el disfrute, donde tenemos que encontrarle la belleza a la vida, la belleza de las formas, la belleza de las experiencias. Inclusive en la tristeza también puede haber una cierta belleza. La tristeza nos muestra que hay cosas que nos importan, que nos resultan valiosas por sobre otras, que hay prioridades, que hay valores que queremos atender y que hay cosas que son significativas, que a través de las experiencias no todo da igual. No da igual hacer las cosas que no hacerlas. No da igual probar que no probar. No da igual dirigirnos hacia las cosas, aunque fallemos, que jamás haberlo siquiera intentado. Y en ese sentido, la película nos presenta varias perspectivas filosóficas. Una de ellas es el nihilismo, por ejemplo, que uno de sus máximos referentes es Nietzsche, que habla básicamente como de que el nihilismo viene de la palabra nada, y fíjate que el Zen está muy relacionado también con eso, con la nada, con encontrar el vacío, la vacuidad, la nada justamente en un sentido que desde la física se puede traducir de muchas formas, como el campo unificado, el campo de las múltiples posibilidades, que sin embargo no está materializado en algo en particular. Entonces en esa nada hay un potencial infinito. También hay una parte donde la protagonista de todo en todas partes al mismo tiempo pregunta por qué ella, por qué la buscan a ella para pues salvar el universo básicamente. Y ahí lo que le mencionan, no sé si lo recuerdas, Hernán, es que había muchas otras versiones de ella que eran muy habilidosas. Y sin embargo ella tenía algo diferencial, no sé si lo recuerdas. Sí, que había que le gustaban muchas cosas, mas no las completaba. No era habilidosa en ese aspecto. Entonces era como que tenía un potencial latente y un cierto vínculo con múltiples realidades. Y claro, era tan mala que peor no podía ser. Siempre tenía el potencial de ser mejor. O sea, lo tomaban con mucho humor. Era muy claro. Chistoso. Muy cierto. Es un reencuadre también muy, muy interesante.
Exacto, y que tiene que ver con esto que estamos hablando, de que cuando uno nada ha realizado, por ejemplo, es cuando más potencial hay de hacer múltiples tipos de cosas. Entonces, aprender a convivir también con esa nada, que a veces puede ser un aspecto de nuestras vidas que no hemos desarrollado, un proyecto que siempre quisimos hacer, pero todavía no hemos emprendido, ideas nuevas a las que nunca les habíamos dado tanta importancia, tipos de relaciones también que nunca habíamos valorizado y que tienen ahí todo el potencial de traernos cosas nuevas a nuestras realidades.